Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 8, versículo 10 del segundo libro de Samuel. Aquí reflexionamos sobre las conquistas de David. Entonces, Tou o Toi también envió a su hijo Joram al rey David para saludarlo y bendecirlo por haber peleado contra Hadadezer y haberlo vencido, pues Hadadezer había estado en la guerra con Toi. Joram llevaba objetos de plata, de oro y de bronce. Bueno, aquí entonces, queridos amigos, nos presenta justamente lo que ya hemos estudiado también anteriormente, lo que significa primero el aspecto diplomático, en este caso de Tou, como nos dice en la traducción. En el versículo 10 justamente, que es la continuación del 9. Al enterarse Tou, rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió a su hijo Joram al rey David para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Joram llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce. Bueno, y ahí va a continuar después, ¿verdad? El versículo 11 que también tiene continuidad con el versículo 10 y luego también el versículo 12 que tiene continuidad con el versículo 11 y así sucesivamente. Vamos a reflexionar e iniciar con este versículo 10 algunas de las palabras clave, ¿verdad? Dentro de su contexto bíblico, este versículo forma parte de una sección que relata la pelea, es decir, el aspecto político-militar del reinado de David. David que pelea contra el rey Hadadezer, que lo vence a todo su ejército. Y este era un rey arameo muy influyente, es decir, Hadadezer tenía mucha influencia. Pero David recibe ahora embajadas y tributos que indican el reconocimiento internacional. David de vale tereisa mío, entonces lo lleve, porque se nota que también Hadadezer era un rey bastante poderoso. Entonces que paso y la gente ginará. Y ahora viene David y lo vence. Pero al mismo tiempo los otros son diplomáticos. Ya habíamos hablado en el curso anterior, ustedes pueden volver a mirar ahí en YouTube, tenemos todo, ¿verdad? Nuestros cursos bíblicos de todos los días. Y ahí nosotros habíamos hablado de la parte diplomática que es muy importante. El rey Toi, gobernante de Hamat, una región del norte de Siria, envía en este caso a su propio hijo con obsequios y felicitaciones. Esto era señal de diplomacia por una parte, pero detrás de esto también de sumisión. Ave Sheimea lleva, estoy
a tus pies como pique, y la gente lleva, estoy a tus pies. Es la sumisión del rey Toi también a David. El hecho de que Joram, el hijo del rey, sea emisario, destaca también la solemnidad de este acto diplomático. Enviar al propio hijo es un acto diplomático muy delicado también, porque evidentemente decía aquí que Toi era enemigo de Hadadezer. Por una parte, Oyepopete o lleva que David le haya vencido a Hadadezer. Quiere decir que las relaciones entre Toi y Hadadezer doikoponaina y cuaira lleva. Entonces, cuando hay tereila David hay un barete o en seishueguera. Pero también Toi tiene que asegurarse de que las relaciones con David ahora serán unas relaciones positivas. Le envía a su propio hijo, el hijo que va aquí como emisario en este acto diplomático. Enviar al hijo significaba un gesto de paz y respeto. Gesto de paz y respeto al propio hijo. Imagínense, porque enviar al hijo al futuro soberano o al que tendrá que asumir después el gobierno no era fácil, ¿verdad? Porque le está poniendo en una encrucijada, le está poniendo en una situación bastante complicada. Ahora, la parte diplomática se une, queridos amigos, como siempre, al aspecto teológico, porque ñandeco ñamañaina del aspecto bíblico y del aspecto teológico. Entonces David es reconocido no solo como un rey fuerte, sino como un elegido por Dios para ejecutar la justicia entre las naciones. Pidiendo por nada que vea. Esto quiere decir que si Hadadezer era enemigo de Tou, aquí quiere decir que al ser vencido Hadadezer por David, ahora Toi o Tou se acerca a David desde un aspecto diplomático, le llevará regalos, todo lo que uno quiera, pero el aspecto teológico nos está enseñando de que David, este rey que es fuerte y ahora es elegido por Dios, no simplemente para poner orden, disciplina, argelería, aspecto bélico, ¿verdad?, en la región, sino que sobre todo para poner justicia entre las naciones. Para poner justicia entre las naciones. Queridos amigos, esto es demasiado importante, ¿verdad?, que nosotros entendamos. El manejar todo un grupo no es que irá de acuerdo a mi conveniencia o lo que yo pienso, lo que yo quiero. Como pudo haber pasado, no sé qué dirán los historiadores, ¿verdad? Pero algunas veces cuando somos muy orgullosos o autosuficientes o pensamos que tenemos todo el poderío, podemos destruir una nación. Tal vez fue eso lo que pasó en 1865 con nuestro mariscal López, ¿verdad? Entonces, orgulloso que esto, que aquello, ahora en Bareteoí, somos la primera nación de América Latina, bla, bla, bla. Y entonces, claro, ahí si uno no utiliza la diplomacia, incluso parece que su papá le decía, ¿verdad?, Carlos Antonio López, mi hijo, mucha diplomacia con ciertos temas. Pero claro, formado también en Francia, seguramente con muchos aires venidos de aquí y de allá, etc. Bueno, de allí y cuapa, y no podemos juzgar ya a la persona en su interior, pero lo que vemos posteriormente es que desde esa guerra, 1865-70, porque nos falta organización, nos falta capacidad justamente de un pensamiento, así como dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? De una diplomacia, pero de una diplomacia que esté a favor de la justicia entre las naciones. Pero para eso tenemos que comenzar por casa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento.
En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios no grita, Dios susurra, y a veces susurra desde el barro, desde el dolor. La fe es un caminar con piedras, charcos y abrazos inesperados. Dale una oportunidad a Dios que te espera sin juzgarte. Papa León XIV.
vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré, de seguro una vez más Él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequé, que soy humano, de seguro una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con el segundo libro de Samuel. Aquí nosotros habíamos hablado del reino de Hamat. Hamat, que está situado, decíamos, al norte, en lo que es Siria actualmente, y era una potencia regional también en ese momento. Hamat es nombrada en la Biblia varias veces, aparece como ciudad, quiere decir que era un lugar importante, y siempre estos lugares importantes también tienen, entre comillas, digamos así, tensiones, ¿verdad?, en la región con otros vecinos, con los vecinos arameos, y Toi probablemente, que es el rey, está vinculado con la raíz semítica de Tou, relacionado con alegría. Tou, Toi, que quiere decir la buena fortuna. Y este rey, el rey Tou, ve a David un aliado estratégico para hacer frente al expansionismo, porque eso es lo que estaba haciendo Hadadezer, ¿verdad? Entonces, hoy tenéis a pegar con los yepopetes y na curija enseguida humo,
o una veña mongueta hanguaisha, y ya le envía a su propio hijo, vamos a hacer las paces, algo tenemos que hacer, tenemos que detener este expansionismo de Hadadezer, porque si no es peligroso, tamay y ande en guana. En el contexto cultural y antropológico, en este mundo semítico, los regalos, queridos amigos, que son regalos diplomáticos, eran objetos que representaban por una parte la lealtad, que es muy importante, la lealtad, lo que yo te digo después cumplo, el honor y la sumisión también. 3 elementos importantes: lealtad, honor para esa persona a quien le enviamos el regalo, y luego también estamos diciendo que estamos sometidos, sumisos al poder o a la fuerza de este rey. Y enviar objetos como el kesef, es decir, la plata, también el zahav, que es el oro, y el nehoshet, quiere decir bronce, no solo tenía el valor material, sino que también todos estos tenían un valor religioso cultural. Esto es importante entonces, la plata, el oro, el bronce, desde un aspecto religioso. ¿Por qué? Y porque con ellos después se hacían los objetos religiosos. A operar en Ojina de Cuera lleva la asociación, ¿verdad? Se asocia el bronce, se asocia el oro, se asocia todo lo que puede significar objetos para el santuario, para el templo. Ahora hay otro elemento que dice aquí, ¿verdad? Al enterarse de todo esto, bueno, envió a su hijo Joram al rey David para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Joram llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce. Llevó consigo la vajilla de plata, oro y bronce. Ahora, enviar al propio hijo Joram es también antropológicamente muy significativo en las sociedades patriarcales. En las sociedades patriarcales, enviar al hijo, queridos amigos, representaba al padre en dignidad y en misión. ¿Por qué? Porque normalmente es el hijo el que después va a continuar la misma política del papá. Esa pues era la herencia, digamos, el hijo, el primogénito. Y eso en la cultura semítica en general. Cultura semítica, el hijo, el primogénito, es el que continúa. Y por lo tanto, tiene la dignidad, hereda la dignidad del padre, hereda la representatividad del padre, su dignidad, representatividad y sobre todo su misión. Él ya puede cuea lleva perrey vea. Amba ego angalo ya pota hina cuita iracua. Gesto de confianza, gesto de subordinación o propuesta de alianza sellada entre los linajes. Confianza y subordinación. Son gestos importantes. Quiere decir que Abe, ¿por qué la confianza? Y justamente yo le estoy enviando a mi hijo. Mi hijo es el que va a continuar. ¿Quién soy yo? La propia dignidad, el honor del reino. Mi hijo propio. La continuidad. Y al mismo tiempo, aquí te está diciendo que tiene una misión. Esa misión que yo tengo que hacer o que yo quiero hacer contigo, Rey David, entonces lo estoy haciendo contigo, pero a través del que después va a ser el que va a continuar y el que va a estar en relación contigo directamente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza MGO.
¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Quiero caer en tierra y morir, si no quedaré solo, ser un grano de trigo, quiero dar mucho fruto, ser tu testigo por el mundo. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Padre, ha llegado la hora, glorifica tu nombre, es mi ser el que muere, para que seas tú el rey. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré. Si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, si amo mi vida, la perderé. Si doy mi vida, la ganaré, la ganaré, la ganaré. Donde tú estás, Jesús, allí estoy yo. Te sigo, soy tu servidor. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy estamos recordando a santas o santos Marta, María y Lázaro, los amigos de Jesús. Y para eso la palabra del Señor llega a través de la iglesia hoy con la primera carta de San Juan, el capítulo 4, del 7 al 16. Queridos, amémonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y se entregó como víctima de expiación por nuestros pecados. Queridos,
Si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado a nosotros en su plenitud. Queridos amigos, la palabra del Señor comienza justamente animándonos y a decirnos que tenemos que amarnos los unos a los otros. ¿Pero por qué? Porque si nos amamos, entendemos que ese amor proviene de Dios. Algo dice inape ñandeya vereko al nefes famoso pe ñandeyara pe tumaranga tu ikeba que alleva pe ñandereko ebe upeala ñandeko angañamon bagin o pe ñandeya iko a yecualca entero de teave. Ese es el anuncio, ese es el querer anunciar que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Queridos hermanos, pero si el amor proviene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, quiere decir que para que termine toda corrupción, para que no estafemos a nuestros hermanos, porque ya te digo, ya yo estafando, hemos aprendido a vivir con las estafas, a vivir con la mentira, a vivir también algo peor todavía, a salvar a los amigos, entre comillas digo a salvar a los amigos, pero de una manera negativa. Porque ya puede poner en la corrupto, pues no, ese es demasiado buenito. Pero ya puede poner que no es así, ¿verdad? Y entonces no podemos crecer, ¿verdad? Porque todos vamos entrando en esa aversión, voy a decir de esta manera, ¿verdad? Esa aversión a la verdad. Y todo al final de cuentas queremos mentir. Y todo al final de cuentas queremos tener un amiguito que nos pueda salvar de una situación pecaminosa. Quien no ama no ha conocido a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios. Y evidentemente esto es lo que hace que nos lleve después a orar de una manera negativa. Porque anda ya el juicio veñan de ya. Anda ya el juicio no veñan de ya. Anda ya el humo ayo y la ñan de la pisabe. Anda ya el juicio la ñan de la pisabe. Da ya el humo el año de sociedad. Y entonces vamos a corrompernos y al mismo tiempo vamos a ser los tentadores, los satanases, para corromper también a nuestra comunidad, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con estas palabras claves del segundo capítulo de Samuel, capítulo 8, el versículo 10. Envió a su hijo Jorán al rey David para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Jorán llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce. Y va a continuar después en el 11. Pero ahora miremos algunas de estas palabras claves dentro de nuestra exégesis. Primero, Jorán. Jorán, el hijo, ¿verdad? Jorán quiere decir Yahvé es exaltado. Ve ahí dice la Jorán. Yahvé es exaltado. Y este nombre se dice teofórico, es decir, lleva el nombre de Dios. Foro quiere decir llevar. Theos quiere decir Dios. Foros, llevar el nombre de Dios. Quiere decir, queridos amigos, que este nombre teofórico lleva nada menos y nada más que el mismo nombre, ¿verdad? De Dios, de Yahvé, el nombre de Dios, y por lo tanto es el nombre teofórico que representa también el tetragrámanon. El tetragrámano, que significa las 4 consonantes del mismo nombre de Dios. El tetragrámanon, que para nosotros tetragramaton, ¿verdad? Las 4 vocales del nombre de Dios, es una palabra griega que significa 4 letras. Del griego tetra, 4, y gramma, que quiere decir letra. Y se refiere a las 4 letras hebreas con las que se escribe el nombre propio de Dios en la Biblia. Y ahí es donde nosotros tenemos Yahvé, ¿verdad? Que viene de el tetragramatón. Yod, He, Vav y He. En la tradición judía, queridos amigos, no se pronunciaba nunca el tetragramatón por respeto, es decir, el nombre de Dios. Peandenica tuyere. Peandenica tuy. Pronuncia. El nombre de Dios no se pronunciaba. Por eso es que ellos, cuando llegaban al tetragramatón, ellos en lugar de decir Yahvé, se escribe luego primero Yahová, como para darte a entender que ahí hay un error gramatical. ¿Por qué? Porque cuando vos encontrás una palabra hebrea, sin falta es consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, vocal. Pea siempre. Pea yeyi cuamar. Consonante, vocal. Ellos no tienen, por ejemplo, 2 consonantes juntas. Yande yabereco, por ejemplo, PR, prado. Hablando de coyumia. Siempre tiene que haber una consonante y enseguida una vocal. Sin falta. Pea la hebreo. Pero ellos tampoco no pueden tener 2 vocales juntas. Tampoco. O sea, es una cosa muy interesante, ¿verdad? O sea, consonante o PR con la vocal. Y por eso ellos, cuando escriben Yehová, entonces están diciendo, aquí no se puede pronunciar porque hay un error gramatical. Pero lo hacen a propósito para dar a entender que el nombre de Dios no se pronuncia. El nombre de Dios no se puede entonces decir. Y entonces ellos le agregaban estas vocales, son las vocales de la palabra Adonai. Y Adonai quiere decir Señor. Y le agregan estas vocales al tetragramatón o al tetragrama. Y entonces por eso cuando ven el nombre de Dios ellos directamente dicen Adonai, Señor. Incluso los judíos enviaron al Vaticano una carta a la Congregación para el Culto Divino allí para recordar que el tetragramatón no debe ser pronunciado en cantos ni oraciones públicas. Atención, En su lugar decimos nosotros, y el Vaticano, según este culto divino que salió de la Congregación para el Culto Divino, la liturgia, entonces sugiere y dice no poner
la palabra Yahvé, no pronunciar eso, sino que directamente decir el Señor. Y esto también había sido un pedido que hicieron los mismos judíos, ¿verdad? Le hicieron el pedido al Vaticano, le dijeron, bueno, por respeto, porque el nombre de Dios nosotros no lo pronunciamos y no decimos Yahvé, menos todavía Jehová, menos todavía porque ese es un error gramatical, Jehová. Y entonces, lo que ellos dicen, nosotros cuando encontramos el nombre de Dios decimos el Señor, Adonai, Adonai. Aunque esté escrito ahí Jehová, entonces el nombre de Dios no se puede pronunciar y decimos Adonai. Y hasta ahora, ¿verdad? Ellos siempre utilizan la palabra Adonai. Y el Vaticano aceptó sin ningún problema dentro del culto divino, ¿verdad? Y entonces, en los textos litúrgicos, siempre nosotros vamos a encontrar cuando leemos, el Señor dijo a Abraham, el Señor, ¿entiendes? O si no, cuando encontramos Elohim, decimos, y Dios dijo, Dios es Elohim. A pesar de que es un nombre, Elohim es un nombre de Dios, pero lo traducimos como Dios. Y cuando encontramos el Jehová o el Yahvé, entonces no decimos Yahvé en los textos litúrgicos, sobre todo, sino que decimos directamente el Señor. El Señor se manifestó, el Señor curó, el Señor, Adonai. Porque fue un pedido así exclusivamente también hecho por los judíos al Vaticano, y el Vaticano aceptó eso y sacó un documento. Ahora, en las Biblias, muchas veces encontramos, sobre todo en las Biblias católicas, hablamos de las Biblias católicas, porque los protestantes directamente ellos transliteran y ellos dicen Jehová, Jehová. Pero están haciendo la transliteración con todo el error de lo que significa el nombre de Dios, ¿verdad? Entonces la transliteración, tal cual. Bueno, entonces, por eso en las Biblias católicas van a encontrar siempre que dice, más que decir Yahvé, incluso se utiliza muy poco Yahvé. Algunas de estudio, lo que sea, sí utilizan el nombre Yahvé, pero normalmente se utiliza el nombre de Adonai, a pesar de que está escrito de esa manera. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañi en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Habían transcurrido 4 días. Marta, sumida en el más profundo dolor por la muerte de su hermano Lázaro, oraba y enviaba mensajeros a Jesús pidiéndole que viniera. Pero el Señor continuaba al otro lado del Jordán con sus discípulos, quienes, temerosos por su vida, pues hacía pocos días los judíos querían apedrearle, permanecían callados porque preferían que se mantuviera a salvo de la ira de los sacerdotes. De pronto el Señor se levantó y les dijo: vamos a Betania, que Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo. Y se puso en marcha. Cuando Marta supo la noticia, salió a esperarlo, y al verlo se postró de rodillas a la par que le decía: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas. Jesús le replicó: tu hermano resucitará. Y ella le respondió: sé que resucitará cuando la resurrección, el último día. A lo que el Señor agregó: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta le contestó: sí, Señor.
yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo. Esa declaración de Marta, hermana de Lázaro y de María, que vivían en Betania, cerca de Jerusalén, es la declaración de fe más contundente sobre la legitimidad de Jesús como Mesías y por lo tanto pilar fundamental de la doctrina cristiana. Tal afirmación era de prever en una de las personas más cercanas al Salvador, quien en todo momento reafirmó su entrañable amor por los tres hermanos, lo cual corroboró al llorar ante la tumba de Lázaro antes de resucitarlo. Por eso Marta, quien fungía de dueña de casa y siempre estaba afanada atendiendo al Maestro y sus discípulos, tuvo la suficiente confianza para pedirle a Jesús que reconviniera a su hermana María, quien por escucharlo a él la dejaba sola con las tareas domésticas, a lo que el Señor le respondió: Marta, Marta, tú te preocupas por muchas cosas y solo es necesaria una. María ha escogido la parte mejor y nadie se la quitará. Entonces Marta comprendió que la prioridad de todo cristiano es Jesús. Las huellas de Santa Marta se pierden después de la muerte de Jesús, pero según la tradición, durante la primera persecución por allá en el año 42, huyó con sus dos hermanos. Una vertiente afirma que recalaron en Chipre, en donde Lázaro terminó siendo el obispo de la ciudad de Quitión, y allí murieron los tres después de un arduo y fructífero trabajo de evangelización. Otros afirman que se embarcaron, dice la leyenda, hacia Provenza, Francia, y en un buque sin velas, ni timón, ni remos, lograron arribar a Marsella milagrosamente, en donde convirtieron a toda la población. Santa Marta, que continuó predicando por toda la región, murió en Tarascón, y allí construyeron una magnífica iglesia en su honor, en la que existe un venerado sepulcro que supuestamente contiene sus reliquias y tiene una larga historia de milagros. En Roma, junto al Vaticano, se erigió otra iglesia. Dada su diligencia y hospitalidad, Santa Marta fue declarada patrona de los hoteleros, y por eso la residencia en donde se alojan los cardenales en Roma, que está ubicada al lado de la Basílica de San Pedro, se llama Casa de Santa Marta, y en ella vive el Papa Francisco. Por eso hoy, 29 de julio, día de su festividad, pidámosle a Santa Marta que despierte en nosotros la solidaridad cristiana para dar acogida y amparo a quienes no tienen techo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Agosto, el Espíritu Santo. Pocos recuerdan que Italia fue una monarquía hasta 1946. Elena de Montenegro fue la mujer de Víctor Manuel III, el penúltimo rey de Italia, antes de que el país se convirtiera en república. Ahora su figura vuelve a cobrar relevancia en una jornada de estudios que explora su vida. El Comité para la Beatificación de la Reina Elena impulsa la causa para que la Iglesia reconozca su vida como santa. Su objetivo es valorar su fe promoviendo su beatificación.
Elena fue conocida por su cercanía con los más pobres, su apoyo a los heridos y desplazados y por fundar hospitales y centros de ayuda. Paseaba sola y se acercó a una casa donde una anciana estaba sentada en un banco ya frágil, deteriorado y sufría bastante. Entonces se sentó con esta señora, habló con ella y la mujer no sabía en absoluto que se trataba de la reina. Luego, cuando la reina se fue, en los días siguientes le envió un sillón cómodo, 2 mantas y también una suma de dinero. Le ayudó a seguir adelante con su vida. Este es, por tanto, un pequeñísimo ejemplo de su bondad. El proceso de beatificación de la reina Elena de Italia se inició en 2001 por iniciativa del entonces arzobispo de Montpellier, de la diócesis francesa, donde la reina falleció en 1952. En este momento fue declarada sierva de Dios, el primer título oficial en el camino hacia la santidad. Cuando la Iglesia canoniza o beatifica a alguien, lo hace porque su vida puede ser un ejemplo, un testimonio. Y Elena nos enseña que no importa cuál sea nuestro rol, porque los santos son así, pueden ser campesinos o estudiantes. Acabamos de escribir un libro sobre Carlo Acutis, que era un chico de 15 años, pero ella, en su caso, usó toda su vida, todo su rol, como un servicio y como un medio de amor hacia el prójimo. No hay verdadero amor por el Señor si no hay amor por el prójimo. Para que Elena de Montenegro sea beatificada, aún se requiere la confirmación de un milagro atribuido a su intercesión, pero este proceso que está llevando a cabo este comité, posterior a ser nombrada siervo de Dios, ya la coloca en el camino hacia la santidad. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yandicharañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 8, el versículo 10. Envió a su hijo Jorán, al rey David, para saludarle y felicitarle por el combate y la derrota de Hadadezer, pues Tou era enemigo de Hadadezer. Jorán llevó consigo una vajilla de plata, oro y bronce, y así continúa. Entonces aquí tenemos para bendecirlo, ¿verdad? O sea, para eso, el bendecir. Oñembo Yahebe, para felicitarlo, decimos nosotros en nuestra traducción. Pero en realidad el baraj, la palabra que se utiliza es el berajá, ¿verdad? El baraj, que quiere decir bendecir, o si no quiere decir arrodillarse. Bendecir tiene una connotación espiritual. En este contexto es una acción diplomática la que está realizando aquí. Indica un reconocimiento oficial, casi como un acto de legitimación divina. Legitimación divina. El verbo aparece en piel, se llama una forma de los verbos hebreos, piel, intensivo, sugiriendo entonces una bendición pública, visible y protocolar. Visible y protocolar. O entonces, Pepe, pero de una manera pública. Toyesha, ave orero yua lleva a bendecir, a felicitar, por eso la traducción decimos felicitar, como suelen suceder. Hoy comete y golpe de Estado, entonces enseguida las naciones miran un poquitito, pues ya le envían a su embajador, le felicitan al nuevo que hizo el golpe de Estado, Nambreja, gente movida lleva. ¿Por qué? Y por toda esta situación, ¿verdad? De lo que ha pasado. Sea justo o sea injusto, no interesa y la diplomacia, ¿verdad? Ahí va, le felicita, le dice, bueno, y adelante con su nuevo gobierno, sea o no sea, ¿verdad? Un golpe de Estado.
Eso es lo que pasó también aquí, ñandé. Ñanene, el golpe de Estado de Paraguay. Ñanene. Entonces enseguida los otros de felicitamos. Aunque sea injusto, no le interesa, ¿verdad? El que hace el golpe de Estado, bueno, tendrá sus motivos, ¿verdad? Bueno, ¿será que responde verdaderamente a las motivaciones del pueblo? Puede ser que sí, puede ser que no. O si no, como el pueblo también gran cosa no puede hacer, pero algunas veces cuando a alguno les toca de una o de otra manera, pero poco hay más, entonces ahí reacciona, ¿verdad? Pero son pocos los que actuaron verdaderamente para hacer un golpe de Estado, lo que sea, a favor del pueblo. O porque, oye, que era el pueblo el que necesitaba de su presencia. A pesar de que ñandella con los discursos, salimos de nuestros cuarteles en honor, ¿verdad? Y así, te va pasando. ¿Por qué salimos? Hasta la Iglesia Católica Apostólica Romana, en defensa. Y bueno, ahí puede ser, o sea, se utilizan también de las situaciones que se vivían en ese momento, ¿verdad? Situaciones, bueno, que también la Iglesia de cierta manera era perseguida. Tal vez no perseguida simplemente en sus pastores, en los obispos, en los sacerdotes, sino que también la iglesia que somos todos, ¿verdad? O sea, es el pueblo de Dios. Y entonces también dicen defensa del Partido Colorado. Si no hay, por ahí puede ser, a pesar de que gran cosa no creo, ¿verdad? Que el pueblo como tal haga, ¿verdad? Como partido por lo menos. Porque casi siempre son tembiguay, ¿verdad? O sea, responden a alguien que les da seguridad. Si no les da seguridad, tampoco se van a mover ni van a hacer gran cosa, ¿entiendes? Porque entran dentro del mismo grupo, solamente que es un grupo más aprovechador, ¿verdad? O sea, aprovecha de esa situación para saber. Por eso decimos como títeres o tembiguay, o como cualquier otra cosa, ¿verdad?, que se puede utilizar, que son elementos que justamente aquí nos está diciendo, ¿verdad? Así entonces, dentro de estos estudios bíblicos que estamos haciendo, podemos tener una conclusión así bien clara. Primero, que David es una figura de reconocimiento ya internacional. Quiere decir que Israel no puede ver la grupito mi vende más lleva, sino que se abre a los demás, la universalidad. Un segundo elemento también, que es una teología del reino, ¿verdad?, universal de Dios. Es decir, peñan de yara onwagégina, pero onwagéntero ¿a través de quién? A través de fuerza de Dios. Israel, Dios y su fuerza, ¿verdad? Y a través de este Dios que trae los valores y principios, podemos entender que con David viene la paz a través de la justicia. Todos los otros se sentían sometidos de Hadadeser, pero en Baretebe. Y ahora entonces la justicia de nuevo. Y entonces reina la paz porque estamos en la justicia. Y aquí, queridos amigos, lo del cumplimiento del pacto abrahámico, es decir, que ustedes como pueblo, ni que la descendencia, a través de ti, todos los pueblos serán bendecidos. Queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñande yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.